sesión del ciclo de charlas arqueológicas PUC. En esta oportunidad tengo el agrado de poder presentar a Camila Villa. Ella es bachiller en arqueología por la Pontificia Universidad Católica y es fotógrafa profesional egresada del Centro de la Imagen. Ha tenido la oportunidad de ser parte del equipo de mediación del Museo del Arco y del espacio Fundación Telefónica. Como investigadora, sus intereses, por un lado, han sido el arte y la indumentaria en sociedades del pasado, y por otro, la curaduría y la educación. Su tesis de licenciatura, la cual se encuentra desarrollando, trata sobre el uso del color en textiles prehispánicos del sitio arqueológico Cerro de Oro. Bienvenida, Camila. Hola Juanjo, buenas tardes con todos, buenas tardes en general. Quiero primero agradecer a los estudiantes de Arqueología PUC por permitirme estar aquí hoy día. Para mí es un honor estar con ustedes y poder presentarles un poco de mi investigación que llevo realizando hasta ahora. Así que creo que puedo proceder ya a compartir pantalla, ¿no? Perfecto, entonces voy a compartir pantalla para que ustedes ya podemos comenzar con la charla. Listo. Juan José, ¿se ve? Perfecto. Listo. Bueno, hola a todos, gracias por asistir el día de hoy. La charla de hoy día trata sobre mi trabajo de investigación, que es mi tesis de licenciatura actualmente, que ya la estoy por terminar y sustentar, que se titula Los colores de Cerro de Oro, una aproximación al uso del color en la producción textil. Mi nombre es Camila Villanova. Entonces, bueno, les cuento un poco. ¿Dónde nace este trabajo? Bueno, nace principalmente cuando me encuentro buscando un tema de investigación para realizar mi tesis de bachillerato, ya casi entre los últimos ciclos de la carrera de arqueología. Y bueno, a mí algo que siempre me llamó la atención, bueno, y en realidad por mi formación también, ha sido el tema de lo visual y el arte, ¿no? Entonces, necesitaba encontrar un tema que se pudiera adecuar a esos intereses, que en realidad es un campo bastante amplio, que en un principio se me dificultó bastante aterrizar, pero siempre tuve como un interés especial por el tema del color. Entonces, eso me ayudó como ir buscando como un hilo de investigación, hasta que también como encontré que me gustaban mucho los textiles, es un tipo de material con el que siento mucha relación, porque también, bueno, me gusta mucho como la indumentaria, la ropa, entonces era algo que encontré que iba bien con mis intereses, y también, bueno, como parte de mi formación profesional, yo soy fotógrafa, entonces siempre he estado muy vinculada al mundo de las imágenes. Y por ese lado decidí investigar sobre el color, ¿no? Y acá he puesto una imagen de un fragmento de un manto Paracas, en donde pongo la pregunta, ¿cuántos hilos de colores fueron utilizados? ¿No? Lo que a mí siempre me llamaba la atención en general ha sido mucho la iconografía, ¿no? Y cómo la iconografía también es como, bueno, se relaciona directamente con el diseño. Y cómo al final también esta iconografía, en realidad, atrás de ella hay como todo un proceso tecnológico para poder llevar a cabo como los diseños. Entonces, algo simple es como desde observar un pequeño como dibujo, un pequeño diseño en un manto, me llevó a preguntarme un montón cómo se hacía o qué era lo que implicaba un diseño de ese tipo. Entonces, acá les pongo un poco como para abrir la reflexión sobre, imaginen cuántos colores podrían haberse utilizado en un manto Paracas, ¿no? En este caso, ¿no? Y en realidad, si vemos la imagen, podemos distinguir distintos tipos de colores, ¿no? Y tonalidades, perdón. Entonces, como todo trabajo de investigación, tuve que aterrizar un tema, tuve que plantear un problema y una hipótesis. Y bueno, mi tema aterrizó en el mismo uso de los colores en la producción textil de un sitio al cual yo le tengo mucho cariño, que es Cerro de Oro.
que era el proyecto en donde yo he comenzado a investigar. Entonces, mi muestra parte de ese sitio, ¿no? De una temporada de excavación especial que es la del 2019, y a partir de ahí yo planteé el problema que está relacionado con la variedad de tintes que fueron utilizados en la producción de estos textiles, ¿no? Entonces, por eso se dice que hay una variedad de tintes que fueron utilizados en la producción textil. Sin embargo, no se ha explicado aún, no se ha explicado cuál ha sido, uy, creo que no puedo, su función en la producción textil, ¿no? Entonces, después de eso, bueno, de eso se deslinda la hipótesis que viene a ser los tintes de colores en las piezas textiles de Cerro de Oro son una gama muy variable. Eso es lo que yo planteo que es muy probable. Y vamos a ver hoy día si es que lo logro un poco como sustentar. Entonces, eh, algo importante en esta hipótesis es que los colores de alguna manera van a estar relacionados con distintas partes de la producción textil, ¿no? Desde la selección de la fibra, el uso de la técnica de confección, el mismo diseño y el mismo diseño. Entonces, aquí tengo los puntos que voy a presentar hoy día, que son los antecedentes, el marco teórico, la metodología, los análisis y resultados y la discusión. Vamos a comenzar por la primera parte, que es bastante amplia, que vienen a ser los antecedentes del color. Bueno, esta parte del proceso, yo creo que toda tesis es un proceso creativo. Entonces, la primera parte siempre es investigar todo lo que se ha escrito referente al tema. Y para mí fue de bastante, o sea, lo disfruté bastante, además porque me encanta investigar, pero fue porque en realidad estaba investigando sobre un tema que me fascinaba. Entonces, mi primer punto de partida fue investigar sobre todo lo que se había escrito referente al color y en los textiles, ¿no? Correspondiente a nuestro pasado prehispánico. Y después los antecedentes mismos de las investigaciones en el sitio de Cerro de Oro. Por ello, los antecedentes se van a dividir en antecedentes del estudio del color, desde los periodos prehispánicos, y en los antecedentes sobre el sitio de Cerro de Oro. Ya. En relación a los antecedentes dentro del periodo prehispánico en relación al color, bueno, lo que hice fue investigar primero sobre lo que se había escrito de textiles, los textiles más antiguos, por ejemplo, y sobre todo también ver cómo, o sea, se iba desarrollando, ¿no? Desde un momento muy temprano hasta casi ya, digamos, llegando al horizonte medio, donde ya hay una mayor cantidad de técnicas desarrolladas. Entonces, yo me enfoqué en tres casos principales porque la verdad, el tema del color se trata siempre como en un segundo plano, no plano, sino, digamos, en un segundo lugar. No se trata, digamos, como tema principal, sino siempre es un dato como que extra, ¿no? Por eso no encontré muchas investigaciones que trataran específicamente del color o de los tintes que se habían utilizado, sino era más bien como datos complementarios a las investigaciones. Pero, por ejemplo, algo importante fue primero el distinguir qué cosa es un tejido de un textil, porque de hecho tenemos que tener conceptos básicos aclarados. Si, por ejemplo, un tejido es todo, cualquier, digamos, es cuando se trenzan o se cruzan, se entrecruzan hilos, ¿no? Y se puede elaborar un tejido con las manos, ¿no? Y en realidad digamos, los antecedentes del textil vienen a ser las primeras, digamos, todo este tema de la cestería. Como vemos acá, este tejido hallado de la cueva de Guitarrero, ¿no? Que este es uno de los tejidos más antiguos. Bueno, en la cueva de Guitarreros sí, digamos, lo que corresponde a los periodos más tempranos, no hay evidencia del uso de color. Pero
ya sí, una de las evidencias más antiguas viene a ser el del sitio de la Galgada, que lo más resaltante viene a ser una especies de fibras teñidas en rojo proveniente de una planta, ¿no? Es un rojo vegetal. Y bueno, después de esto también hay evidencia del sitio del sitio de ACE Unidad 1, que fue excavado por Engels. Bueno, ese es a diferencia de la galgada, por ejemplo, ese es un rojo que proviene de un mineral. Entonces, por ejemplo, acá ya viene un poco el problema de determinar si el rojo que observamos es de origen vegetal o mineral. Pero ya, por ejemplo, en este periodo, que es el periodo precerámico, bastante temprano, ya se va viendo un uso del color, ¿no? Y lo que permite también un uso del diseño. Eso es algo muy interesante porque vamos a ver que la introducción del uso de tintes o de colorantes o de pigmentos, tierra de color, va a estar muy relacionado a la elaboración de diseños, al desarrollo ya, digamos, del arte. Después viene una evidencia muy importante que viene a ser, bueno, el sitio de Huacaprieta, donde sí se ha documentado uno de las fibras teñidas de azul, que en realidad se le llama el azul proveniente, el tinte azul proveniente de una planta se le llama índigo, ¿no? Es un tipo de tinte de origen vegetal, que es bastante importante porque viene a ser posiblemente una de las fibras teñidas más antiguas, ¿no? Halladas en nuestra región. Entonces, acá, por ejemplo, está la imagen, ¿no? Esta es la fibra de algodón. Esto, por ejemplo, es uno de los pocos trabajos que tiene un análisis químico en conjunto, ¿no? Que se ha realizado, lo cual ha ayudado a determinar el origen del tipo de tinte. Al igual que también en el caso de la galgada, que también se han hecho análisis químicos. Entonces es muy importante también cómo el análisis químico en la metodología en estos casos juega un papel muy importante. Para el caso también de Huacaprieta, por ejemplo, este azul resalta esta iconografía de esta especie de ave, ¿no? Que tiene una serpiente en el pecho, que viene a ser también una iconografía bastante temprana, ¿no? Y es bastante conocida. Entonces, creo que en este momento es un momento importante en donde posiblemente las personas están experimentando con los colores. Y bueno, así voy pasando este tiempo y después me enfoco ya en el horizonte temprano, con las primeras evidencias de telas pintadas del Valle de Ica. Bueno, estas telas, por ejemplo, con iconografía muy parecida, bueno, es iconografía chavín, han sido como digamos, una de las evidencias más tempranas de pintura aplicada en tela, que en realidad viene a ser una tradición que no solamente se identifica acá, sino también en Paracas, ¿no? Y vamos a ver también que posiblemente en otras tradiciones se va a ver también el uso de esto. La aplicación de pintura en tela es muy distinta al uso de pigmentos, digamos, en teñido de lana o algodón, porque digamos, el hacer una pintura y aplicarla en la superficie de la tela. Pero igual representa bueno, es un momento importante porque también nos habla de un avance tecnológico, ¿no? El elaborar una pintura no es fácil, se necesita, por ejemplo, digamos, mezclar un aglutinante con los pigmentos para poder generar como una especie de líquido, pero con cierta consistencia que pueda adherirse al material, que en estos casos vienen a ser ya, digamos, paños de algodón hechos en telar, ¿no? Aquí otro punto importante, ya para el horizonte temprano, ya hay un uso, ya se crea el telar. Es muy probable que para finales del precerámico posiblemente se esté ya como que improvisando con telares muy rudimentarios, pero para este caso estoy casi segura que ya
ya están manejando un telar. No se sabe todavía en qué momento se crean los telares, ¿no? Pero ya son telas textiles elaborados en telar. Y bueno, otro momento importante dentro de este periodo es los hallazgos en Paracas. Hay un gran debate en el tema de la cronología en relación a Paracas, cavernas y necrópolis, ya que, por ejemplo, las mismas técnicas se pueden evidenciar en ambos sitios. El problema es que, bueno, no el problema, sino la distinción que yo he encontrado es que digamos, los textiles de Paracas Necrópolis sí tienen un mayor uso del bordado, ¿no? Y destaca bastante el uso del bordado en distintos colores. Y por ejemplo, acá les pongo un ejemplo, ¿no? De un bordado Paracas, en el cual es evidente la gran gama de colores que se ha utilizado, ¿no? Pero también tenemos que ver que esto implica en la mezcla no solamente del uso de los colores, sino también de la técnica. Entonces, a mí me parece que es un punto muy importante para poder como hablar de un cambio, ¿no? Que posteriormente va a ser mucho más difundido posiblemente, y también va a crear nuevas técnicas y experimentar con otros, digamos, procesos, posiblemente de teñido también. Entonces, bueno, posteriormente, ya para el intermedio temprano, un poco de investigación en relación a los textiles Mochica, por ejemplo, y Nazca. Mochica no hay mucha evidencia. Lo más resaltante que he encontrado son los textiles recuperados de Pacatnamú, que sí se evidencia una variedad de técnicas que de alguna manera también denotan cierto grado tecnológico y de manejo, ¿no? Y del color, del uso también de algodón y de algodón y tanto de fibra de algodón, perdón, y de fibra de camelio. Pero no tenemos como una muestra muy consistente, por así decirlo, para poder investigar mucho más. Lo que sí he logrado obtener más información ha sido sobre los paracas, porque de hecho en relación a los textiles sí, por ejemplo, Mary Frame sí distingue entre distintos momentos en el desarrollo del diseño textil Paracas, ¿no? Desde un Paracas temprano, un Nazca temprano, hasta un Nazca transicional Yaguari, ¿no? Entonces van a haber distintos momentos de los textiles Nazca que nos pueden dar como huellas. Pero algo interesante de los textiles Nazca es también el uso del bordado y por lo tanto el uso de una gama muy variada de colores. Después, aquí en la transición al horizonte medio, acá en realidad este es un Nazca transicional y lo he puesto porque es importante esta pieza en mi investigación, porque en realidad en mi muestra de Cerro de Oro he encontrado algo un poco similar. Y también el uso del azul. Por ejemplo, Mary Frame habla mucho, o sea, enfatiza de que en Nazca transicional el azul resalta bastante, es bastante utilizado. Entonces, a mí me parece como posiblemente una buena pista y también nos dice bastante, bueno, posiblemente para otra investigación sería interesante como investigar sobre el azul en ese momento, ¿no? Bueno, ¿y qué pasa en el horizonte medio? Bueno, destaca bastante el uso, en general, el textil creo que ahí se revoluciona, ¿no? Los textiles Wari me parecen son impresionantes, no me parecen, pero son impresionantes en tanto técnica, colores, diseño. Yo creo que es un momento muy importante en el cual también el uso de la cochinilla se expande. Y es bastante, creo que es bastante interesante porque el uso de la cochinilla para ese periodo va a estar como siendo adoptado por, no solamente como, o sea, va a venir a la sierra, pero va a estar llevado a la costa. Y yo creo que va a ser algo que va a dar pie a más investigaciones sobre el mismo tema, ¿no? Entonces, el color creo que en este momento viene a ser algo bastante como experimental. Entonces, también se da el tema del teñido en reserva, por ejemplo, que es esta técnica de acá, en donde sí, o sea, no es, o sea,
basta con ver uno de estos tejidos para darnos cuenta ya el manejo del uso de los tintes, ¿no? Entonces, sí, por acá. Bueno, cerrando la parte de antecedentes sobre el estudio del color en la época prehispánica, voy para los antecedentes del sitio arqueológico mismo de Cerro de Oro, ¿no? Bueno, Cerro de Oro queda en Cañete. No es un sitio que haya sido explorado por muchas personas. En realidad, tenemos, o sea, contamos las investigaciones en el sitio. Y, por ejemplo, una de las primeras personas que llega ahí fue Julio Cetello a inicios del siglo XX. Después Alfred Kreber, que ya empieza a distinguir entre estilos, ¿no? Plantea un cañete medio para Cerro de Oro y un cañete tardío para el sitio de Cerro Azul, que es bastante cercano al lugar. Pero yo me he centrado en observar que de estas investigaciones hablan también del textil. Entonces, por ejemplo, en Kreber sí manda a hacer un análisis textil que es realizado por Lila O'Neill, que viene a ser el primer análisis textil de Cerro de Oro, en Cerro de Oro, ¿no? O de una muestra de Cerro de Oro, perdón. Y es interesante este primer análisis porque de ahí les voy a mostrar algunas imágenes, porque ya aquí empiezan a estudiar, por ejemplo, los patrones de colores, porque de alguna manera es importante ver eh, cómo están, qué tanto están utilizando los tintes o qué tanto están haciendo con el color en relación al diseño, porque nos va a dar también como a indicar un grado de complejidad. Después, Luis Stomer, bueno, también propone una cronología para Cerro de Oro, y acá en este texto él resalta mucho sobre la presencia de un diseño a rayas, con un azul claro, que en realidad sí es, yo investigando ahora en Cerro de Oro en el proyecto, sí me he dado como que con muchas muestras de este textil rayado, con franjas de rayas azules, que es como, podría ser algo bastante como, digamos, del sitio, ¿no? Propio del sitio. Y bueno, de ahí otros investigadores como Dorothy Menzel, que también plantean como un estilo Cerro de Oro, ya investigadores más modernos como Mario Ruales, que también redefinen, cada vez se ha ido afinando mejor la secuencia ocupacional de Cerro de Oro. Y bueno, acá destaca, por ejemplo, la posible excavación de un taller textil, que también ese es otro indicador importante, son todas las herramientas que se encuentran en las excavaciones, ¿no? Referentes digamos, a la práctica del tejido. Bueno, y en la actualidad, el proyecto que actualmente investiga en el sitio está liderado por Francesca Fernandini, la cual ya ha planteado nuevas secuencias de ocupación, que es la secuencia de ocupación que yo estoy utilizando para mi tesis, ¿no? Y bueno, y una de las tesis, la única tesis que se ha hecho, bueno, anterior a la mía, y la más completa sobre textiles, es la tesis de Rosa María Varillas, que abarca muestras de distintos sectores y de distintos periodos, en donde sí podemos tener como conclusiones bastante precisas, ¿no? Digamos, de la característica que caracteriza los textiles de Cerro de Oro. Y bueno, principalmente su tesis se basa en el análisis de tejidos llanos, o sea, tejidos simples, pero es bastante interesante porque esa tesis nos ayuda también a entender cómo está trabajando el tema de la calidad en los tejidos. Ahora, voy a pasar a la siguiente parte, es el marco teórico. Bueno, el marco teórico, en mi caso, también lo he tenido que dividir en dos partes, porque yo trabajo con dos conceptos principales, que uno es el color y el otro es el textil. En relación al color, el concepto del color es un concepto muy amplio, o sea, está investigado por casi, bueno, por todas las disciplinas casi, así que encontrar una línea propiamente arqueológica fue mi misión desde un principio para no desviarme de mi camino, pero fue bastante interesante poder tener una apreciación de cómo el color es entendido, por ejemplo, desde la ciencia,
hasta la filosofía o las ciencias sociales como la antropología. Y bueno, acá, por ejemplo, uno tiene que empezar a empaparse de las primeras explicaciones del color, ¿no? Desde las ciencias naturales. Los debates en torno al concepto del color en la antropología también son importantes, como el debate entre la antropología cognitiva del lenguaje y la antropología simbólica. Y bueno, yo me fui por una propuesta de Anne Young, que es una propuesta más como enfocada al tema arqueológico, que habla sobre la materialidad del color, que se los voy a explicar en la siguiente diapositiva. Y en relación al textil, quise enfocarme quizás en buscar más trabajos del tipo etnográfico que también vinculen trabajos arqueológicos, porque creo que una posición importante en el concepto del textil era la posición de la persona que lo hace, ¿no? Del tejedor, que muchas veces está, también pasa como en un segundo plano, ¿no? Entonces, yo quise desde un inicio quizás ponerme en la posición del tejedor. Aún así no supiera tejer, pero aprendí a tejer básico, pero también intentar aproximarme como a cómo ve un tejedor el textil. Y bueno, y también en un contexto determinado, ¿no? Entonces, para ello encontré también una propuesta que se adecua bastante a lo que yo estoy investigando, que ahora se los voy a mostrar en las siguientes diapositivas. Bueno, pero primero vamos sobre el tema del color. Bueno, desde la ciencia moderna, en general la ciencia moderna tiende a convertir el color en un dato, ¿no? Puede ser, digamos, prácticamente si hablamos desde la física, el color viene a ser una onda, ¿no? Que se convierte al final en un dato totalmente cuantificable. Entonces, por ejemplo, ¿no? Acá pongo el famoso experimento de Isaac Newton, ¿no? Con el prisma, donde en un cuarto oscuro deja ingresar la luz y con el prisma volteado puede proyectar todo el arco iris de colores, ¿no? Eh, por ejemplo, en esta época el color va a ser entendido prácticamente desde la posición de la física, ¿no? Pero vamos a ir viendo que a lo largo, como se va desarrollando las teorías del color en la historia, va a llegar hasta convertirse en algo totalmente subjetivo. Entonces, por un lado, la ciencia va a tocar el tema del color como algo muy objetivo, casi convirtiéndolo en un dato matemático, y por el otro lado, si ya nos vamos a la parte más filosófica y también de la antropología, por ejemplo, cognitiva, ya casi lo va a abstraer y se va a convertir prácticamente en una categoría que solamente se origina en nuestra cabeza. Entonces, es bastante, complicado, yo creo que decirlo, abordarlo solamente de una manera. Y en mi investigación encuentro a Anne Young, ella plantea de que para la arqueología especialmente, no verlo de la manera subjetiva y de la manera objetiva, ninguna de las dos sirve. Entonces, ¿qué es lo que plantea esta señora? Es que, como les comentaba, por un lado tenemos un enfoque totalmente subjetivo y por el otro uno totalmente objetivo. Entonces, dice que esta oposición no nos va a servir. Entonces, lo que ella plantea es bastante interesante porque plantea de que el color tiene que ser visto como una cosa en sí misma porque ella va a hablar de que el color tiene agencia. Es decir, que el color tiene la capacidad de poder hacer cosas, pero más que hacerlas, afectar las relaciones sociales, ¿no? Dentro de una estructura que ya eso viene a ser un poco, bueno, no un poco, pero bastante de teoría social. Pero el tema es que es interesante porque ella lo aborda desde la materialidad, o sea, el ver al color como un agente mismo, ¿no? Ya no estamos hablando del pigmento, sino ni el tinte ni de la pintura, sino estamos hablando del color, o sea, el color como si fuera alguien, una entidad o una persona, ¿no? Y cuando lo ves así, el color puede tener muchos efectos y puede estar ejerciendo efectos inclusive indirectamente
en la manera en cómo funcionamos o cómo nos relacionamos en general todo, ¿no? Todo lo que vive y se relaciona. Entonces, bueno, es un concepto que es bastante, como que uno tiene que, creo que, abordarlo con mucho cuidado y delicadeza. Y bueno, eso es un poco como que creo que, o sea, a mí me interesó bastante este concepto y por eso eh, vi la posibilidad de poder relacionarlo también con el concepto de textil posterior que voy a utilizar, donde prácticamente las tejedoras ven al color como una persona. Entonces es interesante ver cómo juegan, ¿no? Esos dos conceptos, ¿no? Bueno, ya para ir avanzando, y porque ya esta es mi última parte de la parte de los antecedentes y pasar ya a mostrarles lo que, digamos, el trabajo más práctico. Sobre el textil mismo, esta obra que se llama El textil tridimensional, la naturaleza del tejido como objeto y como sujeto, es una obra de Denis Arnold y Elvira Espejo. Elvira Espejo es una tejedora, o sea, aparte es gestora cultural y es una investigadora, pero ella, por ejemplo, es interesante cómo puede como transmitir su conocimiento desde la posición del tejedor. Entonces, vincula tanto su investigación, digamos, académica, como también su experiencia práctica y su propia vivencia en relación a cómo es formarse dentro de una comunidad de tejedoras también, que es algo muy importante. Y que a mí, en mi caso, me sirvió de mucho al momento de tratar de entenderlo, de entender cómo se veía, cómo posiblemente se ha visto el textil en una comunidad este, donde el tejer, o sea, la práctica del tejer es algo muy importante y que está muy ligado a la identidad de estas personas, ¿no? Entonces, este trabajo, por ejemplo, distingue entre textiles simples y textiles complejos, ¿no? Te empieza a contar cómo es la visión del textil eh, para las tejedoras y, por ejemplo, ellos trabajan el concepto del textil tridimensional, que es lo opuesto a ver el textil de manera solamente como eh, bidimensional, ¿no? Porque es bien interesante la manera en cómo se fabrica un textil, o sea, se elabora, perdón. Este, o sea, son muchas capas y capas de, digamos, de entramado, que al final llegan a elaborar prácticamente como una especie de cuerpo 3D, pero que nosotros no lo vemos porque siempre hemos entendido como el textil como una tela plana, pero en realidad, o sea, por más que sea plana, tiene cierto nivel como tiene una dimensión, una tercera dimensión, ¿no? Que casi nosotros no lo vemos. Eh, pero en este caso el textil viene a ser considerado prácticamente como un cuerpo, ¿no? Incluso lo ven como un cuerpo que tiene un esqueleto y está muy asociado prácticamente al que el textil es prácticamente un objeto con vida, ¿no? Un objeto animado. Bueno, entonces, en ese sentido, todos los componentes del textil vienen a cumplir digamos, un rol muy importante. Y uno de los componentes es el color, ¿no? Para mostrárselos de manera general, ellas, por ejemplo, plantean de que mientras más colores se utiliza, es un textil mucho más complejo. ¿Por qué? Porque el utilizar los colores te demanda un mayor conocimiento de técnicas. Entonces, las técnicas más difíciles son en las cuales se emplea un mayor uso del color. Y ahí va un poco mi teoría, ¿no? Y mi interés. Es que de hecho, el color está un poco está implicado, ¿no? Digamos, en lo difícil, digamos, en el desarrollo tecnológico, ¿no? De estas técnicas y también cómo también manejar esta técnica, ¿no? Para una tejedora representa bastante y significa bastante, ¿no? Es como un conocimiento muy prestigioso, con mucho valor dentro de una comunidad. O sea, cualquier persona no puede tejer un textil de muchos colores, en palabras como generales, ¿no? Ahora,
Al final, bueno, de esta investigación logré concluir esto, que a mayor cantidad de colores utilizados, era una mayor complejidad en la técnica. A mayor complejidad en la técnica era mayor la tridimensionalidad del textil, y a mayor tridimensionalidad del textil era un mayor valor del textil como objeto y sujeto. Eso fue un punto que no lo mencioné hace un rato, se me olvidó, se me pasó, que claro, en también, esta propuesta, ellos ven al textil como un objeto y como un sujeto, ¿no? Ambas cosas se mezclan en el textil. Y finalmente, que a mayor valor del textil como objeto y sujeto, eh, la tejedora siente una mayor autovaloración hacia sí misma, y por lo tanto es como que, digamos, tiene un estatus, o sea, su valor en la comunidad aumenta también. Entonces es algo como que bastante importante, y vemos como algo que quizás vemos como un color, algo quizás como una cualidad de un objeto, en realidad está como relacionada en una cadena mucho más larga. Y eso es un poco lo que a mí me interesa, ¿no? Ver cómo algo muy pequeño, que quizás nosotros pasamos desapercibido, eh, está implicado en una red o en una cadena mucho más amplia de cosas que están como que influyendo y afectando distintas cosas, ¿no? Este, por así decirlo. Entonces es bastante interesante ver cómo el color llega como que a reflejarse, ¿no? Incluso quizás en la manera en cómo se siente una persona dentro de un grupo de personas o una comunidad, ¿no? Así que eso fue como un poco eh, mi marco teórico en relación a la investigación sobre el color en Cerro de Oro mismo, ¿no? Y en el color desde la arqueología. Ahora, eh, les voy a explicar, ya hemos visto lo que son los antecedentes generales, pero ahora vamos a entrar a la parte más, digamos, de mi trabajo con el material arqueológico del sitio de Cerro de Oro, ¿no? Y estos textiles, ¿no? Entonces, metodología. Primero, ¿qué quería hacer? ¿Qué quería hacer con la muestra de Cerro de Oro? Bueno, quería ver, enfocarme en el color. Y para enfocarme en el color, tenía que establecer distintos objetivos. Yo establecí 4 principales que me iban a ayudar a responder mis preguntas y además también la hipótesis que planteo. Entonces, el objetivo 1 fue el de establecer el grado de variabilidad de los colores utilizados en la confección de piezas textiles de Cerro de Oro. Es decir, cuántos colores podría encontrar en un lugar determinado del sitio o en una fase determinada. Cómo funcionaba, o sea, cuántos colores posiblemente podrían haber utilizado, cuántos tintes. Y bueno, los objetivos específicos de este primero eran identificar la gama de colores en los textiles, cuantificar la abundancia relativa de colores en los textiles. El objetivo 2 fue definir el grado de correlación entre los colores y el tipo de fibra, con sus objetivos específicos. El objetivo 3 fue establecer el grado de correlación entre los colores y los tipos de piezas elaboradas. Este objetivo, por ejemplo, está relacionado bastante con el tema de la técnica. El objetivo 4 fue describir la variedad de colores encontrados en los diseños iconográficos, y acá este objetivo se relaciona con el análisis iconográfico que también hice. Así que comencé con una muestra que provenía de esta parte de acá de Cerro de Oro. Este es el sitio de Cerro de Oro desde una vista aérea, que está ubicado en el distrito de San Luis de Cañete. ¿No? Y acá les voy a contar la procedencia de mi muestra, ¿no? Bueno, les mencioné que toda mi muestra proviene de una misma temporada. Fue la temporada 2019, de la unidad SRB, era un sector residencial. Bueno, esta unidad está ubicada en una gran plataforma que, bueno, lo bueno es que yo pude excavar esta plataforma, así que fue muchos de los materiales que analicé yo misma, o estuve en el momento que lo habían excavado. Y sí, de hecho eso te ayuda a tener también otra información extra al momento de analizar el material. Y bueno, principalmente acá les planteo para que vean
un poco cómo está fechada, están fechadas las fases del sitio arqueológico de Cerro de Oro. Y bueno, y acá, de acuerdo, ese es el fechado relativo que se plantea para la unidad SRB del 2019, ¿no? En Cerro de Oro se distingue desde la fase 1 hasta la fase post-abandono, que viene a ser la fase 6. Y vamos a ver cómo mi muestra en realidad se compone desde la fase 3 hasta la fase 5, ¿ya? Entonces, esa es más o menos mi cronología, bueno, digamos la procedencia, la cronología de mi muestra. Y bueno, estas son fotos del contexto funerario, y les muestro porque el contexto funerario viene a representar casi, o sea, la gran parte de mi muestra proviene de este contexto. Entonces, es importante porque el material asociado más adelante me sirvió para poder, digamos, ajustar o afinar mi interpretación sobre estos textiles, ¿no? Este contexto funerario bueno, se ha identificado al individuo como un posible femenino, y destaca bastante la gran cantidad de ofrendas textiles, bueno, más que la gran cantidad, creo que la diversidad de ofrendas textiles con la que fue enterrado, eh, y las herramientas también que hacen referencia digamos, a la labor de la textilería. Por ejemplo, este es un telar de cintura pequeño que fue hallado, ¿no?, en conjunto con el individuo, y una faja de textilería, ¿no? Y también acá, bueno, eso es uno, tipo, prende un conjunto de tupus, ¿no?, enrollados, pero que todos hacen referencia al, digamos, posiblemente la identidad de esta persona que yo un poco apuesto porque posiblemente era una mujer que practicaba la textilería. Bueno, descripción de la muestra, les cuento un poco. Yo tuve que, bueno, tuve que tener bastante cuidado en qué cosa consideraba como un elemento, una unidad mínima para analizar, porque, bueno, todo tiene color. Entonces, tuve que primero definir qué era qué tipo de elemento iba a analizar, y yo consideré todo lo que fuera de posible coloración artificial, porque si bien yo investigo el color, pero hago énfasis, en realidad yo lo que me interesa más es el tema de los tintes. Entonces, tenía que, digamos, delimitar mi muestra a eso, ¿no? Entonces, a partir de ello, yo, bueno, consideré todo aquel elemento, ¿no? Incluso los de marrón y amarillo claro, que posiblemente también habrían, o sea, posiblemente hay muchos que sean del tipo natural, pero a nivel macroscópico no se puede distinguir. Es por ello que ya más adelante, al final, también uno de los, digamos, de las debilidades de esta muestra es que su sesgo de que sean posiblemente teñidos es quizás moderado, ¿no? Entonces, así fui considerando tanto hilos correspondientes a piezas textiles completas, como también hilos sueltos, con digamos, una medida mínima de 2 centímetros, y también todo lo que eran fibras, por ejemplo, digamos, pedazos de algodón, ¿no? Sin torcer, pero que estuvieran teñidas. Y bueno, acá algo importante es que vean, por ejemplo, que el 63% de mi muestra es prácticamente de la zona C, y el 61% viene a ser del contexto funerario. Entonces ese es otro tema, ¿no? Hay bastante un sesgo de que evidentemente casi todo el color correspondiente a la muestra proviene del contexto funerario, ¿no? Bueno, el análisis de la fibra en relación a mi muestra está partido en 4 partes. Yo me enfoqué en el tema del análisis de la fibra, que principalmente era distinguir entre camélido o algodón, el análisis del color, que era, ahora les voy a mostrar, que era distinguir esta variabilidad de los colores, el análisis de la técnica textil y el análisis del diseño iconográfico. Análisis y resultados. Ya. En el análisis del color, esto fue el resultado de toda la muestra en general.
que bueno, como ven, sí se logra distinguir distintos colores. Al final fueron 54 colores Pantone. Yo utilicé este sistema de color este, porque, bueno, principalmente fue el que tuve, digamos, más facilidades al acceder, ¿no? Y también porque es un sistema bastante actualizado, entonces este trabajo yo también posteriormente lo quiero utilizar quizás para hacer reconstrucciones en digital, y creo que el tener un sistema que actualmente se utiliza en distintos softwares también es como, como una ventaja. Eh, es por ello que, bueno, lo utilicé, pero acá vemos, por ejemplo, 58 códigos, ¿no? Para hacer, digamos, las correlaciones en relación a las otras variables que voy a utilizar, yo sí quise, y también vi con mi asesora que era lo más adecuado, dividir los grupos, perdón, agrupar estos códigos en grupos de colores, digamos, en colores como básicos, ¿no? En los colores primarios, secundarios, eh, para poder tener una mejor visión de cómo se comportaba la variable color en relación a las otras variables como fibra, técnica y diseño, ¿no? Y bueno, sí, cuando he analizado estos datos de los colores Pantone, los códigos, sí, definitivamente hubieron como que tres códigos que resaltaron tener una mayor presencia, y uno de ellos, que fue el que más tuvo digamos, concurrencia, fue el azul, un tipo de azul. Y eso me pareció bastante interesante, y por eso posteriormente les voy a enseñar cómo trabajé el tema del azul. Porque el azul en Cerro de Oro es un color que aparece tanto, por ejemplo, en fibra de camélido como en fibra de algodón. Y además también es un color que va a aparecer en todas bueno, en todas las fases de la muestra, ¿no? Entonces también es como que tiene continuidad eh, a lo largo del tiempo, y también es usado en distintos tipos de fibra. Ya. Ahora, bueno, creo que estoy bien de tiempo. Me avisan si me tengo que apurar. Este, ah, bueno, después de eso tuve que agrupar mis colores en distintos grupos generales de colores y relacionarlos con las fases, ¿no? Bueno, y como les decía, algo muy importante y bueno, representativo en mi muestra es el azul, que siempre va a aparecer como el color como que manda, ¿no? 25% son azules. Después va, al segundo puesto tenemos marrones, y de ahí el rojo, ¿no? Van a ser como que los tres colores que más predominan en la muestra. Bueno, y siguiendo en la parte del análisis del color, también en lo que hago es, cada Pantone, yo lo que hago es directamente la pantonera, la pongo encima digamos, del amarillo que veo en cada textil, y veo qué tono se le asemeja más, ¿no? Entonces ese es como un poco el ejercicio que hice de encontrar el color Pantone el código Pantone de cada tono que hallaba, ¿no? Y esto es, o sea, esto es un ejemplo con el amarillo, pero de ahí lo hice con todos los colores que encontré, ¿no? Entonces tengo esto, pero del azul, del rojo, del marrón. Y bueno, de ahí los colores, cada color lo relacioné con la fase, con la fibra y con la técnica del tejido que compone, o en el caso no componga ningún tejido, si es un hilo suelto también se tenía que contabilizar como hilo suelto. Bueno, el análisis de la fibra, acá tuve que distinguir en qué colores se usaban, en qué tipo de fibra, de acuerdo a cada fase, ¿no? Algo que antes de comenzar este análisis sabía que iba a pasar es que efectivamente si este entierro es casi correspondiente como a la parte más tardía, a la fase más tardía de mi muestra, que está asociada ya al horizonte medio con lo que había visto con Wari, es que en ese momento digamos, todas mis fibras iban a ser de camélido. Y sí, definitivamente los colores, el uso de los colores van a estar siempre mucho más ligados
digamos, al uso de fibra de camello. Porque en realidad sí digamos, una tendencia a que los colores posiblemente fijen mejor digamos, en la fibra de camello. Sin embargo, pueden revisar toda la bibliografía, pero no está muy explícito. Entonces también ha sido un poco difícil distinguir entre si es de verdad, porque también hay algunas personas que, bueno, he encontrado que también, o sea, el algodón también puede llegar a fijar bien el color. Entonces, eso creo que todavía es debatible y se puede todavía seguir investigando. Pero, sin embargo, eh, sí, hay un mayor uso, digamos, de la fibra de camello ya para ese periodo. Este, ya, en la fase 3, por ejemplo, que es la fase más temprana, es evidente que el algodón es el que predomina, ¿no? Y bueno, y eso también está comprobado porque en realidad la fibra que más se usó en Cerro de Oro, según la tesis de Rosa María Varillas, es el algodón, ¿no? Y también, eso lo podemos también decir porque, bueno, el algodón en la zona es bastante accesible, entonces yo creo que también había sido la más utilizada. Y asimismo el azul en ese entonces también es teñido, es utilizado. Entonces vamos a ver cómo el azul es utilizado como tanto en fibra de camello como en algodón, ¿no? Y bueno, después, en el análisis de la técnica, yo en realidad lo que quise fue hacer un análisis de técnica bastante general, porque las técnicas en el tema, digamos, de los textiles, es bastante como complejo y más que complejo es interesante ver cómo se combinan mucho. Entonces, yo en realidad hice una lista bueno, todas las técnicas que observé, pero lo que quería era más que todo ver cuáles eran las que más se relacionaban con el color, ¿no? Y evidentemente las técnicas posiblemente más difíciles de hacer o más complejas, van a ser las que donde implique utilizar una mayor cantidad de hilos de colores. Entonces, eh, es por ello que vamos a ver, por ejemplo, que cómo los tapices van a ir a ser una de las técnicas más utilizadas. También la doble tela. Y bueno, y también mi muestra, ahí es un punto importante que el 19% de esto son hilos sueltos, así que también cuidar el tema del sesgo. Por eso, por ejemplo, el tema de la técnica en realidad es un dato que hasta ahorita ha sido difícil digamos, de manejarlo es como un dato cualitativo, no es cuantitativo, entonces es difícil interpretarlo, ¿no? En relación al color. Pero lo que sí vi es que definitivamente la mayor cantidad de técnicas se hallaban en el contexto funerario, ¿no? Que era un poco también, era algo que era predecible, ¿no? Desde el inicio. Bueno, en relación al análisis de los diseños iconográficos, yo, bueno, me basé en la tesis de Carol Rodríguez, pero su tesis realizada sobre cerámica de Cerro de Oro. Y, y bueno, partí de ahí para poder establecer mis categorías de análisis en relación a los diseños que yo observaba. Y planteé 9 tipos aquí, los cuales logré clasificar de acuerdo a las muestras. Eh, por ejemplo, acá pongo 2 que son del estilo geométrico, del tipo geométrico. Es interesante, por ejemplo, este tipo digamos, de diseño es el que usualmente aparece más para las fases más tempranas y en las zonas que no fueron el contexto funerario. Y también porque es un diseño que es fácil de elaborar. eh, mm, y creo que posiblemente habría sido como el diseño iconográfico más común de realizar, ¿no? Y donde principalmente puedes combinar, o sea, los colores de acuerdo a la dirección, a cómo uses la dirección del hilo, ¿no? Entonces, por eso salen como usas para el lado, perdón,
digamos, para orientación vertical usas un color y para la vertical otra, ¿no? Y así vas formando cuadrículas. Y bueno, después ya, esos fueron los geométricos, y ahora el grupo 2 fueron los figurativos. Ahí sí fue un poco más ardua el tema, porque, ay, perdón, tenía que observar y ver también qué tipo de filiación o posible filiación encontraba. Se observaba, planteaba una especie de título como una afiliación. Hice como un poco de asociación con este ser como jorobado, eh, que encontré en este Nazca transicional. Y bueno, y acá también identificar los colores Pantone de acuerdo a mi ficha técnica que realicé, ¿no? Y la técnica, bueno, esa es la técnica que yo observaba, ¿no? Y así hice con casi, con toda la muestra, con los motivos que encontraba. Eh, Evidente influencia Lima, influencia Warius, ¿no? Las heces, algunos de las piezas. Este motivo 13 que lo asocié al pez life moche, ¿no? Que también tenemos otra muestra de otra temporada en la cual también hay un textil que aparece, que también se ha identificado como influencia moche, ¿no? Y bueno, y este de acá fue uno de los más raros. A mí me parece bastante interesante este. Esta pieza es un paño que, es decir, salió completo, pero que estaba totalmente envuelto a modo de hecho una bolita, y que al momento de desenfardelarse, salió esta forma, ¿no? A unos no se le ha definido, yo no le atribuí una función en específico, pero sí resalta mucho la iconografía que tiene en ambos lados. Miren, estos son todos los seres que se pudieron identificar, ¿no? Son seres como antropomorfos, en posición frontal, que en algunos casos no han sido terminados, y eso es bastante interesante. Por ejemplo, este de acá le falta la cabeza, ¿ven? No se llegó a completar. Y este de acá, que está aquí, volteado, en realidad es como debería estar vertical, pero es el único que aparece volteado, y parece que como no lo lograron como, no se sabe si fue a propósito o porque ya no hubo espacio para que alcance, lo pusieron así, pero es casi como que el mismo estilo de este. Y eso me llama mucho la atención, digamos, estos pequeños, parecen errores en la elaboración del textil, que no sé si son a propósito o son parte ¿no? del diseño. Pero bueno, ese textil en realidad es bastante impresionante, ¿no? También el uso de los colores y de un color en especial que no aparece mucho, que es el morado, es como un teñido morado, que es este de acá. Bueno, y ya para finalizar en la discusión, puntos centrales de la discusión final, bueno, el uso del tinte azul a mí me parece un tema que tiene mucho potencial, y en realidad sí, o sea, se puede un poco seguir el hilo, llegando al tema del uso del índigo, el cual yo he estado como que continuado investigando, que proviene de una planta, de un arbusto que suele crecer en suelos arcillosos, similares a los de Cerro de Oro y en las laderas de los ríos, que es un tipo de arbusto que proviene de una familia bastante amplia, que usualmente lo puedes encontrar en zonas costeras. Entonces, yo creo que ha sido como uno de los, digamos, de los primeros tintes elaborados, ¿no? Y por tanto ha sido uno de los colores que un poco ha primado más cuando se ha elaborado textiles. Eh, Después, bueno, definitivamente el uso de la fibra de camélido en un momento tardío, y su frecuencia en color rojo, bueno, porque sí, el color predominante digamos, en el contexto funerario es el rojo. Y además, bueno, ya los contrastes y similitudes que puedo encontrar en relación a los antecedentes y también en relación a la teoría. Y bueno, limitaciones, que sí me parece importante mencionarlas siempre,
es definitivamente el tamaño de la muestra. El tamaño de la muestra no ha sido muy amplio, ya verán que viene toda de un mismo, digamos, de una misma unidad de excavación, lo cual sería interesante y de hecho me gustaría hacer más adelante es comparar con otras unidades del mismo sitio o fuera del sitio, ¿no? Para poder ver también cómo se comporta el color en otros lugares. Y quizás compararlo con una muestra más grande. Después, los análisis químicos, definitivamente creo que es una parte que si bien no en un inicio quise enfocarme en ellos, pero al final llevé el trabajo por otra vía, creo que sí podrían aportar muchísimo para poder afinar algunas conclusiones. Y bueno, y también creo que la conservación, ¿no? Creo que tuve, digamos, la bendición de que todos los textiles, bueno, que fueron hallados en ese contexto funerario en general en el sitio tienen muy buena conservación. Entonces, el color en ese sentido ha sido posible de observar. Sin embargo, y sí lo menciono en la parte de mi tesis, en ese capítulo, el color que yo observo, digamos, este Pantone, estos diferentes colores que observamos al final, que yo he identificado, definitivamente los originales han sido otros, ¿no? Porque debido a las condiciones del ambiente, a la conservación misma de los materiales, han podido variar muchísimo, ¿no? Sin embargo, sí hay piezas que tienen colores muy intensos, ¿no? Y que pareciera que están prácticamente nuevos. Y debe ser también porque muchas piezas han sido elaboradas especialmente para el entierro, ¿no? Y bueno, algunas nuevas preguntas que planteo es, ¿qué es lo que impulsó el desarrollo de una práctica tintoria? Perdón, porque no están las tildes en la región andina y costeña. ¿Qué es lo que motivó la elaboración de diseños más complejos? Esas son dos preguntas que yo planteo ya al final de la discusión, ¿no? Que es un poco como que, digamos, mi interés más fuerte. Y después, bueno, ya eso es lo último. De esta tesis yo quise hacer, bueno, en realidad la utilicé para un curso eh, de curaduría que llevé el ciclo pasado. Y bueno, el proyecto fue muy interesante porque mi idea era usar una parte de la tesis, de los datos que yo había hallado en la tesis, para algo mucho más, un alcance mucho más mediático. Y fue muy bonito porque utilicé esta plataforma del Instagram y este formato que tiene Insta Stories y armé una muestra, mini muestra virtual para el público en general, sobre el tema mismo del azul, ¿no? Entonces, al final tuvo muy buena acogida, y fue una manera, creo que bastante divertida, bastante como que informativa y didáctica de presentar quizás los datos de una tesis que muchas veces están dirigidos para un público mucho más académico, pero para público en general, que podía como que, digamos, eh, no sé, consumir este tipo de información, ¿no? Pero en otro tipo de plataforma, ¿no? Entonces, aquí les dejo un poco este, lo que hice, ¿no? Un poco de la muestra. Y bueno, muchísimas gracias por su tiempo. Sabía que iba a ser una muestra, perdón, una exposición un poco larga, pero muchas gracias. Muchas gracias, Camila. Ha sido una exposición muy interesante. Tenemos algunos minutos para responder preguntas y a nuestro público les recuerdo que pueden dejar sus consultas en la caja de comentarios en Facebook y en Zoom. Eh, ya tenemos algunas y la pregunta es acerca de los motivos de que aparecen en los textiles. Esos motivos, ¿tú has podido identificar si se tratan de motivos de procedencia costera o serrana? Bueno, los motivos que yo he identificado los he puesto como posible filiación, como ha visto el PESLIFE es de posible filiación norteña, perdón. Y bueno, costera, yo diría que posiblemente tendríamos esta como relación con este Nazca transicional, que hemos visto no solamente en esa muestra, pero yo sí he visto en otras, digamos, en otras piezas del mismo lugar,
que sí, lo Nazca está por ahí influyendo bastante. Y bueno, y lo de Lima, se han visto en la iconografía, esta serpiente, ¿no? Interlocking, es bastante, creo que, evidente, ¿no? La influencia de Lima. Pero yo creo que yo apuesto un poco más por el tema de que es una especie de mezcla, es como una apropiación, porque no sé qué tanto podría ser, en algunos casos, no en todos, pero quizás podría ser una muy buena imitación o quizás original, ¿no? Pero creo que dejo abierto ese debate, ¿no? Pero de que definitivamente hay una influencia de distintas áreas como que aledañas, y no tan aledañas, sí es claro, ¿no? Muchas gracias. Acaban de hacer otra pregunta acerca de cómo se consigue el color azul, que creo que Ah, es uno de tus temas centrales. bueno, sí, creo que esa parte no la omití ahorita, pero sí, muy bien. El color azul, bueno, hay dos maneras hay varias maneras, pero dos principales, la primera y la que es utilizada hasta ahora, es la de hacer una reducción del tinte, digamos, uno hierve primero la planta, obtiene digamos, este tinte natural de la planta, y después tiene que dejar secar prácticamente con otros ingredientes esta solución al sol hasta que tú obtengas una especie de masa o, digamos, una materia sólida que viene a ser este índigo como en sólido, que ya después vas a poder elaborar un tinte, ¿no? Es un tinte que le llaman un tinte, o sea, no se disuelve, insoluble, no se disuelve al agua en un primer momento. Por ejemplo, como otras plantas que sí, cuando tú las hierves, puedes teñir directamente. Pero ahí hay un tema, porque también, si bien puedes, o sea, si bien para obtener el índigo tienes que hacer ese proceso, también puedes teñir el azul utilizando una planta posiblemente de indigófera, de esa especie, eh, digamos, con solamente hervirla, porque también se hace, sin embargo, va a ser un azul mucho más como leve, o sea, no va a ser tan intenso. Entonces, digamos que si tú quieres tener más cantidades o posiblemente obtener un azul mucho más intenso y menos como, digamos, rudimentario, tendrías que, bueno, simplemente hervir la planta y adherirle los mordientes necesarios, ¿no? El proceso como que más general de tinción es un proceso en donde necesitas extraer el tinte de la planta, después hacer, digamos, la preparación de la fibra, es decir, sea algodón o camelio, tienes que lavarla y tienes que añadirle los mordientes necesarios de acuerdo ¿qué son los mordientes? Son los fijadores, los que van a ayudar a fijar el color en la fibra. ¿Ok? Hay una gran variedad de mordientes. En realidad, yo creo que todos nuestros antepasados han ido experimentando un poco con los mismos, como digamos, materiales que tenían. Pueden ser mordientes de origen mineral, por ejemplo, también pueden ser vegetal, pueden usar ácidos, incluso también utilizan como la orina como un tipo de mordiente. Así que es como, digamos, un proceso que bastante experimental, o sea, vas a probar con distintos tipos de ingredientes, por así decirlo. Pero otra cosa importante es que yo no lo mencioné, pero un tema que es bastante, o sea, como yo veo el proceso de la tinción, es casi igual que cocinar. Es prácticamente muy similar al tema de la cocina. Entonces, que por ahí entender cómo se tiñen las fibras es casi lo mismo que conseguir, o sea, que el cocinar, que es como cuando tenemos que conseguir los ingredientes, y va a depender mucho a dónde se haga, ¿no? Dónde y que tengas al alcance. Entonces, yo por eso yo no diría que hay ahorita, por ejemplo, que estos azules son hechos de esta manera, sino que posiblemente pueden haber miles de maneras al mismo tiempo, ¿no? De acuerdo a la persona, al conocimiento de la persona y también a lo que te brinda el lugar, ¿no? El espacio, el ambiente. Muchas gracias. Vamos a ver
si tenemos otra pregunta. Están preguntando acerca de las especies botánicas, ¿no? Y que fueron empleadas en la tinción de la fibra, Ya. el color azul, pero creo que quizás han habido diferentes colores que has encontrado en Cerro Oro, ¿no? Eh, No, sí, si quiero responder a esa pregunta, les voy a decir algo muy importante que es, ¿qué pasa? Eh, eh, Incluso con los análisis químicos, es muy difícil, o sea, casi yo, o sea, a mí me lo dijo una química, este, no se puede, o sea, es muy, muy, muy complicado distinguir de qué especie, o sea, no especie, pero sino de qué planta precisa ha salido ese tinte. Porque digamos que la muestra, o sea, el tinte, lo que ha teñido la fibra, ya viene a ser una combinación de muchos otros componentes químicos que hacen que poder identificar esa pequeña, pequeña, pequeña como que fracción de lo que viene a ser la planta originaria va a ser muy difícil. Entonces, la mayoría de, digamos, de reportes que yo he observado, prácticamente te identifican si es de vegetal o animal, y también de qué familia de tipos de tintes azules vienen. O sea, son como que, digamos, aspectos químicos que yo creo que todavía se están trabajando de manera muy general. O sea, todavía no llegan a tener esa como, ser muy, muy, afinar como que el tema para llegar a como que a identificar las especies. Pero los índigos propiamente provienen de la especie indigósfera, que es, como les contaba, son plantas que yo he leído que crecen usualmente en ciertos tipos de terrenos, y que por tanto, o sea, uno puede ya asociar o, bueno, relacionar dónde podrían como encontrarse, ¿no? Posiblemente también tengas una misma planta que también, de acuerdo al uso del mordiente, también te puede dar distintos tonos. Entonces, hay varios factores que van a influir en un color final, ¿no? Desde la temperatura hasta el color de la fibra natural que has usado, ¿no? Es distinto teñir en un algodón más llevado al pardo que un algodón casi blanco, o posiblemente un algodón blanco que ha sido lavado. Entonces, todas esas cosas van a interferir en tu color final. Incluso también el tiempo, las cuántas veces has sumergido la fibra para la tinción, ¿no? Mientras más inmersiones, creo que son, este, un color más intenso vas a fijar. Entonces, de acuerdo a eso, sí, por ahí creo que, no sé si respondí bien la pregunta, pero ahí está. Creo que sí. Muchas gracias. Eh, y en general, ¿qué apreciación nos puedes dar sobre el rol de estos textiles? ¿Cómo es la idea, ¿no? de los colores? ¿Cómo se relacionan con los contextos en los que se encuentran? Yo creo que, bueno, que el color está muy relacionado, uno, primero con el tema del mensaje, ¿no? De lo que significa, y también para qué se usa, ¿no? Para qué se usa en el objeto, o sea, en el objeto donde se ha sido utilizado. Es como que creo que el color es como una especie de elemento, cosa que va viajando y va cambiando como que la función o va afectando el significado de la cosa donde cae, ¿no? Entonces, definitivamente creo que es como una herramienta para el desarrollo de, digamos, de prácticas artísticas, definitivamente. También creo que es un impulso a un mayor desarrollo tecnológico. En este sentido, yo lo veo como el desarrollo de técnicas más elaboradas, porque te permite, ¿no? Te permite, yo creo que, pero ahí creo que también planteo otra pregunta, que es, ¿qué cosa fue primero? El uso o sea, el descubrimiento de distintos colores, o el descubrimiento, bueno, el descubrimiento no, pero como que el saber cómo tejer de distintas maneras, ¿no? Entonces, ¿qué cosa fue primero, no? Porque definitivamente si tienes bastantes colores que utilizar, vas a tener que forzarte a ti mismo a inventarte nuevas técnicas. Pero también puede ser al revés, que ya sabías, como habías experimentado nuevas técnicas y ya como que dijiste, podría hacer eso con otros colores, ¿no? O sea, ahí creo que ahí hay dos líneas como de desarrollo. Una fue como el desarrollo propiamente de los tintoreros, ¿no? O tintoreras,
y el desarrollo de los tejedores, porque yo estoy segura de que en algún momento también hubo un grado de especialización, y sí, totalmente, o sea, ya para el imperio, en el imperio incaico, está documentado que había digamos, el labor del tintorero, el maestro tintorero, maestra tintorera, que se especializaba en teñir las fibras para los textiles, digamos, para las elaboraciones textiles. Entonces, estoy casi segura de que es una práctica que se fue especializando por su propia línea, ¿no? Y que de hecho implica también mucho más evidencia arqueológica en el sentido de que, por ejemplo, ¿dónde están las ollas? Bueno, no las ollas, pero quizás otros instrumentos que un poco se utilizaban para especialmente esa práctica. Lo interesante también es que, como lo mencionaba, es que como es una práctica que se asocia mucho al tema de la cocina, evidentemente posiblemente el espacio de donde se cocinaban los alimentos también era utilizado para teñir. Y de hecho una de las cosas que un buen ejercicio es imaginarnos cómo era como que el elaborar una de estas como tejidos o posiblemente tener o teñir una buena cantidad de algodón y guardarla para quizás el tejido que querías hacer en algún momento, ¿no? También el tema de cantidades, cuánto, o sea, cuánto necesitaba de, no sé, de hojas de azul, de indigósfera para teñir cierta cantidad de algodón. O sea, creo que hay muchos datos y mucho por investigar todavía, ¿no? En relación a ese ámbito de los tintes, que creo que todavía está, o sea, y además mi trabajo es bastante como que solamente una aproximación, ¿no? Es que como que quiero invitarlos a que piensen un poco y se imaginen posiblemente qué cosa hay detrás cuando vemos un textil con muchos colores, ¿no? Muchas gracias, Camila. Eh, bueno, ¿alguien está por tu exposición? Y si es que todavía está disponible en las redes sociales, creo que está, ¿no? Sobre el azul. Mira. ¿Hay alguna otra pregunta por ahí? Si quieren hacer Ah, preguntas. lo siento. ¿No se escuchó? No, no se escuchó. Uy, disculpe. Tengo una mala de internet. Lo que era que alguien está preguntando por tu exposición en las redes sociales. Si Ya, todavía estaba accesible. sí, los invito a que puedan visitar el Instagram del proyecto arqueológico Cerro de Oro. Ahí se encuentra, en Cerro de Oro Arqueología, es el @Cerro de Oro Arqueología. Ahí está Coser el Azur, que viene a hacer la exposición sobre esta tesis, ¿no? Sobre una parte de esta tesis. Así que los invito a que puedan visitar las redes, también los invito a visitar el Facebook del Proyecto Arqueológico Cerro de Oro, para que puedan seguir como informándose sobre el tema, ¿no? Y también sobre todo lo que se va haciendo en Cerro de Oro, el sitio arqueológico. Perfecto. Y quería aprovechar para leer de Gladys, escrito aquí en el Zoom. Felicitaciones, sigue adelante. Hay mucho por investigar en todo el país. Un buen aporte, ejemplo de la juventud que investiga en el tema de los tintes e iconografía, por compartir tu investigación. Bueno, muchas gracias a todos por sus mensajes y espero que de verdad haya sido de su agrado y de su disfrute y también para su beneficio el saber algo nuevo. Así que, bueno, eso. Les deseo lo mejor a todos y cuídense mucho. Muchas gracias. Quiero aprovechar también para la atención de nuestro público para anunciar, invitarlos a la siguiente ponencia. La siguiente ponencia va a ser el día 23, viernes 23, a las 5 p.m. y está a cargo de Díaz Andrew, quien nos hablará sobre
las grandes olvidadas, las mujeres en la historia de la arqueología. Nuevamente, Camila, muchísimas gracias por tu presentación. Ha sido un gusto, es interesante, además, conocer sobre un material tan conocido, ¿no? En la costa sur y que paradójicamente no conocemos tanto. Falta mucho por investigar, como nos has mostrado. Entonces, Sí. muchas gracias y muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos y ya nos vemos el próximo viernes.